Capítulo 134. Arrowfell. Reflexiona sobre este orbe, parte 1. Y fue un día aparentemente normal en la ciudad flotante de Atlas, y eso significó la rutina matutina habitual para Weiss. No era la primera miembro de su equipo en despertarse. Desde la época de Beacon, Blake siempre era el primero en levantarse, y esa costumbre se mantenía. Jan y Ruby eran de las últimas en despertar, dependiendo del día. Dado que el día anterior el equipo Ruby había sido alertado de una posible oportunidad de misión, Weiss ya suponía que Blake sería la primera en llegar, sin importar lo temprano que empezara. Se duchó y se secó en un instante, centrando su atención en su coleta. Antes podía simplemente atarla en la posición correcta y ahí parar, pero ahora le ha entrado la idea de trenzarla. Sinceramente, esa era la parte que más le llevaba por las mañanas. Tras unos 20 minutos para perfeccionar la coleta y ponerse su uniforme de combate blindado, regresó a su litera y sacó a Myrtenaster. Hizo girar la cámara giratoria de polvo, revisando los diversos viales que contenía y comprobando si alguno necesitaba ser reemplazado. Abrió la cámara y extrajo con cuidado 3 viales. Los de luz dura, hielo y polvo vegetal. Sacar los viales vacíos y colocar nuevos le llevó menos de un minuto. La cámara del revólver volvió a su lugar con un simple movimiento de muñeca. Allí vamos, murmuró Weiss para sí misma, asintiendo con satisfacción. Se enfundó la Myrtenaster en la cadera y se dirigió al punto de encuentro. Hacía tiempo que no participaba en una misión con su equipo, y estaba deseando hacerlo. Además, era una oportunidad para poner a prueba su entrenamiento y habilidades. Al llegar a la zona de atraque, vio que Blake ya estaba allí, como se esperaba. Ambos intercambiaron un gesto de reconocimiento antes de acomodarse a esperar al resto del equipo. Entonces, ¿alguna idea de lo que nos espera?, preguntó Weiss. No. Acabo de recibir el aviso, igual que tú. Y, por lo que parece, el general tampoco me ha informado, respondió Blake. ¿Trevor? No, él se encarga de las misiones de ACOP. Alguien llamado Harper se encarga de esto. ¿Harper? Tarareó la heredera, intentando recordar si alguna vez había oído el nombre, pero no se le ocurrió nada. La puerta del hangar se abrió con un siseo y entró el oficial que les informaría. Unos minutos después, la puerta se abrió de nuevo con un siseo, revelando a R.I. del equipo Ruby, quienes llegaban tarde a la sesión informativa. Las dos hermanas entraron nerviosas, esperando que el oficial encargado no fuera tan puntual como Harriet. Vieron a Weiss y Blake ya presentes, sentados en unas cajas, escuchando algunos detalles de la misión de la mujer a cargo. Especialista Rose, especialista Xiaolong. Llegan 10 minutos tarde, dijo la mujer sin siquiera darse la vuelta. La oficial tenía cabello corto y negro, ojos color oliva y tez morena clara. Junto con un par de pequeños aretes dorados, vestía el uniforme militar atlesiano estándar, con una combinación de colores predominantemente blanco, azul y rojo, excepto que su uniforme también tenía una blusa sin mangas con calentadores negros. Sobre los calentadores había 2 brazaletes metálicos azules y grises, posiblemente sus armas, posiblemente solo una armadura adicional. Lo siento. Me quedé dormida mientras sonaba la alarma. Los 5, admitió Ruby tímidamente. Blake, ¿por qué no me despertaste?, se quejó Jan. Sí, varias veces. Pero duermes como un tronco. Bufó Blake. Quiero decir, ella tiene razón, dijo Ruby. Silencio, hizo pucheros Jan. La oficial se aclaró la garganta, como se perdió en mi presentación inicial, soy la teniente coronel Olivia Harper. Especialista, anteriormente sirvió bajo el mando del comandante Schne, ahora a cargo de mi propia unidad. Oh. Así que eres alguien muy importante, dijo Jan. Es un eufemismo, pero sí. Ahora, siéntate y vuelvo al tema. Disculpe la espera, teniente, se disculpó Ruby. No te preocupes. Bree me advirtió que tu grupo sería un poco complicado, dijo Olivia. ¿Un puñado bueno o un puñado malo? Te dejo que lo adivines, dijo Harper con una leve sonrisa antes de sacar su pergamino y mostrar la grabación relevante. Presionó un botón y usó su pergamino para proyectar una imagen holográfica de una cordillera más allá de los límites de las ciudades mientras Jan y Ruby tomaban asiento. ¿Y ahora dónde estaba?, preguntó Harper. Detalles de la ubicación, respondió Blake. Bien. Esta es la cordillera Einerhar, una zona muy popular para practicar senderismo y montañismo a las afueras de Manile. Normalmente es bastante segura, pero han empezado a llegar informes recientes sobre una cantidad inusual de Grimm en la zona. Principalmente lobos y colmillos de jabalí.
Entonces, ¿una búsqueda rutinaria y limpieza? Preguntó Ruby. Exactamente. Nos preocupa un poco que haya tantos informes de Grimm tan cerca de Manile. Más vale prevenir que curar, explicó Harper. Bueno, solo una patrulla Grimm estándar. Entendido, dijo Ruby. Debería ser pan comido entonces, sonrió Jan. El viaje en manta a la cordillera fue relativamente rápido, pero eso no impidió que Weiss soñara despierta. Al principio, pensó en lo diferente que era la realidad del ideal. Recordó cuando aún estaba en Beacon y cómo creía que le tomaría al menos 4 años obtener su licencia de cazadora. Nunca imaginó que Atlas la obtendría por petición especial de su padre. Entonces pensó en Killie. Así fue como se sintió cuando obtuvo su licencia de plomero. ¿De verdad se merecía esto? Se sentía tan apresurada. Sobre todo porque siempre se sentía como una novata aquí y allá. Claro, habían derrotado a un dios, pero eso fue gracias a la ayuda de Min. Lo mismo con Aven. Habían vuelto a subir. Se adelantaron al grupo. ¡Ay! Apenas había arañado la superficie con su apariencia. ¿Qué estaba haciendo realmente? Sacó su pergamino y oscureció la contraportada para que nadie más pudiera verla mirar su licencia de cazadora. Allí estaba toda la información relevante, como el reino de emisión, la academia, el número de licencia e incluso las restricciones para el titular. Era agradable tenerlo en sus manos, pero al mismo tiempo, ¿realmente se lo había ganado? Era una pequeña duda, pero cuando no había nada más que hacer que pensar, las pequeñas dudas a menudo se acumulaban y llamaban la atención. Weiss respiró hondo y cerró los ojos. Tu síndrome del impostor se nota. Estás bien. Lo estás haciendo bien. Estás cambiando el mundo. Esto no es en vano. ¿Weiss? Preguntó Ruby, sacando a la heredera de sus dudas. ¿Sí? Preguntó Weiss. ¿Estás bien? Vale, sí. Solo, estaba pensando en algo. Nada de qué preocuparse. Ruby arqueó una ceja. Si tú lo dices, solo quiero mantener la moral alta, ¿sabes? Por supuesto. Como dije, no hay de qué preocuparse, sonrió Weiss, guardando su pergamino por el momento. Ya casi llegamos. Dijo Jan. Qué ganas de destrozar a algunos Grimm. Hora de prepararse. Dijo Ruby, sacando la compacta forma de francotirador de Crescent Rose y cargando un nuevo cargador. Weiss asintió y agarró la empuñadura de su estoque. La piloto comenzó a realizar el aterrizaje mientras el equipo Ruby se preparaba para el viaje. Blake asintió mientras ella preparaba a Gamboge Road, asegurándose de que la cinta estuviera lista. Jan se colocó un nuevo cinturón de balas en sus guanteletes e incluso se puso las gafas de sol que había comprado en Menagerie como el extra perfecto. Aterrizaje en 3, 2, 1, contó el piloto antes de que el manta se estremeciera un poco, después de aterrizar en el suelo cubierto de nieve. Muy bien, damas, todas suyas. Gracias, piloto. Dijo Jan, un poco inseguro. Nunca supe tu nombre. Me llamo Ash, pero todos me llaman por mi indicativo, 479. Realmente no me importa cuál uses, gritó el piloto. Muy bien, Niner será. Dijo Jan, haciendo una pistola con el dedo y disparándole a Niner mientras las puertas de la aeronave se abrían al aire helado de la montaña. Llamaremos cuando todo esté despejado. Gritó Ruby por encima del ruido de los motores. Entendido, Red. No es mi primera vez aquí. Dicho esto, los 4 se alejaron de la manta y se adentraron en la cordillera Inerjar. No tardaron en encontrarse con su primer Grimm, un pequeño perezoso de osa cubierto de escarcha. Sí, de verdad, así se llama oficialmente a un grupo de osos. Jan sonrió con suficiencia y se lanzó a la lucha para iniciar los fuegos artificiales. Basta decir que esos Grimm no tuvieron ninguna oportunidad. Pero eran solo la punta del iceberg. Parecía que los informes subestimaban la cantidad de Grimm que se congregaban en la zona. La única buena noticia era que no eran nada del otro mundo. Una manada de Beowulfs por aquí, una bandada de Razorwings por allá, los Grimm de bajo nivel habituales. Pero entonces, el número de cada manada empezó a aumentar. 8 Beowulfs se convirtieron en 16, 5 Razorwings en 10, y así sucesivamente. Ese patrón se mantuvo por un tiempo, coincidiendo con los informes que Harper les había dado. Tras abandonar el lugar de su batalla más reciente, una bandada de alas afiladas, los 4 tuvieron un largo descanso en el combate. Se adentraron más en las montañas, lo que les dio tiempo para conversar. Entonces, no soy el único que siente que algo anda mal, ¿verdad? Preguntó Jan mientras el equipo avanzaba por el sendero de montaña.
Incluso desde donde estaban, la ciudad flotante y su contraparte más industrial se veían claramente ocupando gran parte del horizonte. ¿Tantos Grimm tan cerca de Atlas y Mandle? Todos pensamos lo mismo, asintió Blake. Aunque no lo dijo, las chicas ya tenían una idea aproximada de por qué los Grimm se estaban reuniendo así. Salem. Mientras caminaban, Weiss notó algo. Estaba casi completamente enterrado bajo la nieve al pie de un arbolito más adelante, pero allí estaba. Un pequeño destello, como un cristal que refleja la luz del sol. Si estamos todos de acuerdo entonces, solo tengo una pregunta, dijo Weiss, avanzando hacia donde vio el destello. ¿Y eso sería? Preguntó Ruby. En lugar de responder, Weiss cambió el polvo de Myrtenaster al cilindro verde pálido y apuntó la punta del arma al montículo de nieve. Una pequeña ráfaga de viento salió del estoque y despejó la nieve de la fuente del destello. Weiss se arrodilló y lo recogió, volviéndose hacia sus compañeros con el objeto en las manos. ¿Cuándo se graduó Salem de ingeniería? Preguntó la heredera. En su mano tenía una esfera metálica, del tamaño de un balón de voleibol, con un componente central naranja brillante y una esfera en la parte superior. ¿De acuerdo? Sabes que aún podría ser ella, ¿verdad? El caballero negro suele usar la tecnología Atlas en nuestra contra, señaló Jan. Y el caballero eterno también es un poco experto en tecnología. Creo que construyó esa armadura él mismo, añadió Ruby. Sí, pero aquí es donde esas teorías se desmoronan. El caballero eterno tiene una estética particular, siempre dándole a su equipo un toque medieval. Esto no tiene nada que ver. Y en cuanto al caballero negro, no se parece en nada a ninguna tecnología atlesiana que haya visto. Así que creo que podemos descartar Salem, dijo Weiss con seguridad. Eso nos deja con un orbe de metal que de alguna manera logró llegar a un sendero de montaña popular, peligrosamente cerca de Atlas y Mandle, y no tenemos idea de quién lo colocó aquí ni qué hace, dijo Blake. Exactamente. Dijo Weiss, quizás demasiado absorta en su triunfo por demostrarles a Jan y Ruby que estaban equivocados. Fue entonces cuando Blake movió las orejas al darse cuenta de algo. ¿Alguien más oye eso? Preguntó Blake. ¿Qué? Preguntó Jan. ¿Suena como tic-tac? Probablemente solo la cámara de Myrtenaster. Quizás sea hora de engrasar el GEA, empezó Weiss, pero se quedó paralizado cuando los cuatro oyeron un fuerte clic. La heredera se giró para ver el orbe que sostenía, con el dial en la parte superior girado antes de que todo el aparato se presionara. Weiss arrojó el orbe de inmediato, saltó delante de los demás y levantó un glifo de escudo, pensando que el orbe podría ser algún tipo de bomba. Los demás se prepararon para la explosión. Tras el impacto del dispositivo en la nieve, la parte central del orbe empezó a emitir un pitido rojo, como si fuera a detonar. Tras unos tensos segundos, un ligero resplandor púrpura lo recorrió por completo. Entonces emergió de la nieve, volvió a hacer clic y partes de su carcasa empezaron a moverse, indicando que se había activado. Fuera lo que fuese, empezó a latir rítmicamente, casi como un latido mecánico. ¿Polvo de gravedad? Preguntó Ruby, notando el contorno morado. Ruby, ya nos ocuparemos de eso más tarde. Gritó Blake, transformando Gamble Shroud en pistola. Alrededor de la zona donde flotaba el orbe, empezaron a formarse charcos negros entre las grietas del suelo pedregoso. A medida que los charcos se asentaban, los Grimm empezaron a salir del lodo. Beowulf y Ursai se abrieron paso a la superficie, sacudiéndose el exceso de lodo de sus pelajes mientras un Boarbatus emergía y rascaba el suelo con sus colmillos en señal de desafío. El Grimm, más robusto, se acurrucó rápidamente y corrió hacia las cazadoras en una carrera vertiginosa. Weiss reforzó la barrera antes de que la criatura se estrellara contra ella, rebotando por el impulso. Con un movimiento de muñeca, Weiss convirtió el glifo de la barrera en un glifo de dardo, disparando una lluvia de púas de luz dura contra la parte inferior expuesta del Boarbatusk. El Grimm murió y quedó reducido a polvo antes de tocar el suelo. Los Beowulfs no tomaron esto muy bien, aullando y atacando al equipo. Bueno, al menos esto debería ser rápido, sonrió Jan, apretando los puños. Ruby cambió su arma a modo guadaña y corrió hacia la refriega, seguida por el dúo de abejorros. Basta decir que los Beowulfs no tenían ninguna posibilidad. Jan les abría el pecho a los Grimm de un puñetazo o les arrancaba la cabeza de un puñetazo si se acercaban. Blake abatió a los Grimm con disparos rápidos y precisos, permitiendo que solo alcanzaran a sus duplicados. Ruby los cortaba como papel, destrozándolos en tiempo récord. Weiss convirtió el polvo en la recámara de Myrtenaster en fuego y comenzó a incinerar fácilmente a cualquier Grimm que se acercara demasiado.
Solo había un problema. Los Grimm no paraban de llegar. Cada vez que un monstruo caía, surgían más para ocupar el lugar vacante. Por cada Beowulf abatido, surgían dos más, al igual que los colmillos de jabalí y las hordas de Ursai. ¿Cuántos son? Resopló Jan, apartando de un manotazo a uno de los jabalíes Grimm cubiertos de escarcha que se precipitaban con un garrote de Beowulf improvisado. ¿Aún estás seguro de que esto no fue Salem? Bromeó Ruby. Ruby. Cuando salgamos de esta, siseó Weiss, dejando su amenaza inconclusa mientras esquivaba a un Beowulf que la atacaba por detrás. Blake cortó a 3 Beowulfs más antes de que sus ojos se fijaran en el orbe aún palpitante. Sacó una conclusión precipitada, pero al principio no la creyó. No había ninguna razón real para que esto funcionara, pero si funcionaba, Weiss, cúbreme. Gritó Blake. Lo intentaré. Respondió Weiss, llamando rápidamente a su caballero para que la protegiera. Si alguna de las bestias era lo suficientemente valiente, sería aniquilada rápidamente gracias al enorme espadón de la caballero. Con el plan establecido, Blake corrió como un loco hacia el orbe. Beowulf y Ursai intentaron abalanzarse y frenarla, pero pronto encontraron su fin cuando la ninja Faunus los atacó con su vaina afilada. Esquivando los charcos de Grimm que rodeaban la zona, llegó rápidamente frente al orbe y envainó Gambolshroud, dándole el arma mucho más poder de ataque. Retrocedió el arma y, con un grito, partió el orbe en dos. La sustancia que contenía se elevó en el aire como humo naranja antes de desvanecerse. Los charcos negros alrededor del dispositivo se secaron a medida que los últimos Grimm eran aniquilados. ¿Ya están todos?, preguntó Ruby. Eso parece. ¿Todo porque ese orbe fue destruido? Weiss no creía sus propias palabras. Era demasiado propio de un videojuego, a falta de un término mejor. Bueno, comenzó Ruby, acercándose a lo que quedaba del orbe y recogiéndolo en sus manos, si tenemos una pieza de tecnología misteriosa que ninguno de nosotros ha visto antes y solo tenemos los restos para explotar, creo que conozco a alguien que puede ayudar. Ni siquiera hizo falta que el trío restante del equipo comprendiera a quién se refería su líder. Fue un viaje rápido y sin incidentes de regreso a Atlas a bordo del Manta. Ruby le envió un mensaje a Ben para avisarle que regresaban. A la mitad de los desterrados se les había encomendado una misión que los llevaría a otra cordillera atlesiana, pero estarían fuera de contacto por un tiempo. Según el informe de Clover, había una concentración de polvo eléctrico, generalmente alta, en la zona a la que habían enviado a Rook, Albedo, Neo, Kevin y Min, por lo que los pergaminos serían, en el mejor de los casos, algo irregulares. Ben, Killie, Ceres y Rex habían sido enviados a una aldea local para ver si había algún problema que pudieran resolver. Era algo así como antes de que la situación volviera a la normalidad con los planes de Salem para Haven. Soldados y demás personal militar recorrían los pasillos del cuartel general como de costumbre, cumpliendo con sus tareas y compromisos personales. Algunos vestían la habitual armadura blanca y azul, prácticamente una tarjeta de presentación atlesiana, mientras que otros llevaban el nuevo uniforme de oficial, una bata blanca con detalles en rojo y azul y lo que parecía ser una gorra de piloto azul. A decir verdad, el conjunto recordaba un poco al de Marrow. Afortunadamente, entre los agentes del reino militar, aún había uno que estaba casi libre, salvo por algún pedido ocasional de prótesis médicas para los trabajadores de Manile. El doctor Polendina estaba trabajando arduamente en una prótesis médica para uno de sus pacientes. Penny también estaba allí, trayendo cajas de suministros y preguntando por las próximas citas de su padre. El brazo del señor. Nave necesita una puesta a punto, el asistente de hada de la señora. Anza parece estar fallando y no puede determinar la razón, y el señor Gran busca una mejora del reemplazo ocular mejorado A5 de Mantle Techworks. Quieren que un experto en el tema se ponga en contacto con ellos, enumeró Penny. El señor Nave tiene cita para. Preguntó Pietro, sin apartar la vista de su trabajo. El martes próximo. Bien. En cuanto a la señora Anza, dígale que puedo echarle un vistazo el próximo miércoles sobre las 2 de la tarde, siempre que no interfiera con su horario. Y para la señora Gran, Mantle Techworks hace un buen trabajo, pero si buscan una mejora, les sugiero el modelo Ujin de Brock Workshop. Buena visión, no requiere mucho mantenimiento, es fiable, enumeró Pietro antes de que las puertas emitieran un suave silbido al abrirse. Hola, Ara. Saludó Jan con una voz un poco cantarina. Saludos a todos. Saludó Penny. Bueno, si no son algunas de las estrellas emergentes de Atlas, bromeó Pietro, ¿a qué debo el placer?
¿Estrellas en ascenso? Ruby se frotó la nuca tímidamente. No iría tan lejos. Cuidado, se le subirá a la cabeza, bromeó Weiss. Ten un poco de fe, intervino Blake. Ella es humilde. Ruby simplemente se rió un poco ante el intercambio antes de asentir a Jan. Así que salimos a la misión que nos asignó Ironwood, ¿no? Nada del otro mundo, solo limpiar a unos Grimm de las montañas. Pero, entonces encontramos algo allá arriba, explicó Ruby. Para entonces, Jan había sacado los restos de la esfera pulcramente cortada y la había puesto sobre una mesa para que Pietro la examinara. No tenemos idea de qué es, así que esperábamos que pudieras decírnoslo, terminó la rubia. El buen doctor se dirigió al dispositivo y, al verlo, frunció el ceño. Tomó las dos mitades de la esfera y las sostuvo juntas para ver cómo se veían juntas, y empezó a tararear para sí mismo, pensativo. Es una tecnología inusual en verdad, dijo Pietro mientras continuaba observándola. ¿Es raro? ¿Valioso? Sugirió Ruby. Bueno, lamentablemente no puedo decirlo con certeza. Nunca había visto nada parecido. ¿Será algún tipo de contenedor? Cuando lo encontramos, parecía un señuelo de Grimm. No paraban de desovar hasta que Blake, aquí presente, sumó 2 y 2 y lo partió por la mitad, sonrió Jan, dándole a su novia una palmadita en el hombro. Quizás una consecuencia imprevista. No existe tecnología que pueda atraer a los Grimm de esa manera. Aunque, Pietro se quedó callado, pensando en algo. ¿Aunque? Preguntó Weiss, esperando oír el resto. Si lo que está buscando son ataques inusuales de Grimm, ¿puedo sugerirle Essen? ¿Essen? Repitió Ruby. Afirmativo. Intervino Penny. Essen es un pueblo rural más allá de los límites de la ciudad. Su principal fuente de ingresos es la agricultura, pero a menudo depende de las importaciones del cercano pueblo pesquero de Dormir. ¿Hay una aldea agrícola ahí? Preguntó Jan, un poco sorprendido. Afirmativo. Han adquirido tecnología de polvo para preservar sus cosechas. Pensé que las tierras de cultivo fuera de la ciudad eran especiales, dijo Jan. Además de algunas lecciones de agricultura, ¿por qué allí? Preguntó Weiss, volviendo al tema. Bueno, da la casualidad de que un cazador local tuvo un encontronazo con unos sábilos hace 3 días. No parece muy grave, pero hace meses que no se ve a los Grimm cerca de Essen, explicó Pietro. Meses de inactividad terminaron con un resurgimiento repentino, casi como si los hubieran atraído hasta allí, sugirió Blake. Posiblemente. Pero vale la pena investigarlo, ¿no? Preguntó Pietro. Definitivamente, dijo Ruby antes de hacer una pausa. Espera, ¿cómo se llamaba el pueblo al que enviaron a Ben y a los demás? Bueno, ¿no sería conveniente que fuera Essen? Sonrió Jan. Gracias, doctor Polendina, asintió Ruby. En cualquier momento. Y si surge algo con el dispositivo, serás el primero en saberlo, dijo Pietro. Segundo, técnicamente. Bromeó Penny. Essen era un pequeño pueblo situado en la costa oriental del lago más grande de Solitas, cerca del reino de Atlas. Las viviendas estaban compuestas por chozas de madera con techos de paja. Como comunidad agrícola, contaba con un enorme molino de viento y varios silos. Ben y algunos otros miembros del Escuadrón Z fueron asignados a trabajar en el campo, ya que la cosecha era vital para las finanzas del pueblo. Las granjas de climas más fríos suelen cultivar verduras como zanahorias y remolachas, que soportan temperaturas más bajas. Esto le recordó a Ben su trabajo en la granja de Oscar en aquellos tiempos. Por supuesto, no trabajaban solos. Supervisando el trabajo del campo y moviendo una carreta para ayudar con la cosecha, había un hombre corpulento vestido con un atuendo muy vikingo. Todo el atuendo estaba hecho de pieles gruesas con algo de armadura debajo, sin duda. Las únicas partes del atuendo que no eran pura piel ni armadura eran las sombreras de cuero que lucía y su gorra de cuero, con adornos en las alas. Un collar de cuentas azules y amarillas colgaba de su cuello, terminando en lo que parecía una especie de diente, tal vez la recreación de un trofeo de los hermanos Grimm. A su lado llevaba una hoja envainada demasiado grande para ser considerada una simple daga, pero no lo suficientemente larga como para ser considerada una espada completa. Veo que todo va bien, dijo Rousset, deteniéndose en Ceres para recoger lo que ya había logrado cosechar. ¿Reciben ustedes a menudo esta ayuda de Atlas? Preguntó Ceres. No realmente. Hemos presentado la solicitud varias veces, pero muy pocos responden, dijo Rousset. No recibimos mucha respuesta aquí. Bueno, lo estoy disfrutando, bromeó Ben, interpretando a Wildvine. Usaba a Wildvine para arrancar fácilmente un montón de verduras de la tierra.
Me alegra que alguno de ustedes lo sea, rió Rousset. Aunque debo admitir que no creo que ninguno de nosotros esperara, bueno, una respuesta tan famosa como esta. Digo, el mismísimo Ben Tennyson. Eso está levantando la moral de maravilla, dados los acontecimientos recientes. No soy una celebridad, se burló Ben. ¿Verdad? No sé, Ben. Somos bastante famosos por el Festival Vital, por detener la destrucción de la Academia Haven y por un montón de otras actividades secundarias, dijo Killie mientras pasaba con una cesta llena de verduras. Además, es difícil no hablar del tipo que puede transformarse en extraterrestres. Por aquí, es una mezcla del Festival Vital y tu competencia con, ¿cómo se llamaba? ¿El millonario del traje? Rousset se frotó la barbilla barbuda, pensativo. ¿Te refieres a Anne Smith? Preguntó Killie. ¿Sí? Él. Llevamos semanas hablando de eso por aquí. Me sorprende que esto no te afecte más, amigo, dijo Rex, mientras sacaba más verduras del suelo. He sido famoso espacial durante demasiado tiempo, dijo Ben. Me estoy volviendo un poco insensible a ello. Al decir eso, Rousset dirigió su atención al cielo. Se cubrió las cejas con una mano mientras miraba al horizonte. ¿Alguno de ustedes pidió que lo llevaran de regreso? Preguntó Rousset. El rostro de Ben se iluminó. No, pero sé quién es. Sonrió tontamente. No te hagas el tonto como Mildrine. Va a ser raro. Rex puso los ojos en blanco. Entonces, ¿tenemos más invitados? ¿Les preparo algo de beber? Preguntó Rousset antes de que un destello verde lo tomara por sorpresa. Me vendría bien algo. ¿Un descanso rápido? Preguntó Ceres mientras la manta sobrevolaba el pueblo, buscando un lugar para aterrizar al otro lado. La manta aterrizó en una zona amplia y vacía. En cuanto se abrió, Ruby salió disparada y corrió hacia Ben. Se estrelló contra él y lo abrazó. ¿Sabes? Debería haberlo esperado, suspiró Jan mientras saltaba del manta. ¿Estás diciendo que no harías lo mismo si yo estuviera aquí? Bromeó Blake, fingiendo ofenderse. Está bien, sabes que eso no es verdad, hizo pucheros la rubia antes de que Blake le diera un rápido abrazo en señal de disculpa, antes de caminar para reunirse con los otros marginados. Ben apartó torpemente a Ruby de él. Te vi hace unas horas. Lo sé, pero aún así. Mira lo trabajador que es mi novio, dijo Ruby entusiasmada. Ben se sonrojó. No delante del vikingo tan guay, ¿un vikingo? Repitió Weiss. Ese sería yo. Rousset K, guardián de Essen, a su servicio, respondió el vikingo mientras caminaba hacia el grupo. Tú mismo te diste ese título, ¿no? Bromeó Jan. Jaja, no. Es lógico que no hayas oído hablar de nosotros. Somos, una especie de organización informal. Los guardianes somos un grupo de voluntarios que trabajamos como seguridad y protección independientes en todo Solitas. ¿Entonces son mercenarios? Preguntó Blake. ¿Mercenario? Claro que no. No exigimos pago por nuestros servicios, a diferencia de algunos grupos independientes. Ofrecemos protección para completar el círculo que las aldeas más allá de Atlas y Mangle necesitan para sobrevivir. Dependen unas de otras para sobrevivir, y nosotros solo nos aseguramos de que todo sea más seguro para ellas, se burló Rousset. Es la primera vez que oigo hablar de este grupo, dijo Ben, mientras por fin se separaba de Ruby y sus brazos con ventosas. Pero parece una mejor alternativa al ejército. No dejes que Ironwood te pille diciendo eso, bromeó Jan. Entonces, ¿eres una especie de líder de un escuadrón o algo así? Preguntó Ruby. Más bien un solo agente. Dije que somos un grupo de voluntarios, y eso significa que la mayoría somos de otros reinos o nos fuimos de Atlas después de graduarnos. Algo así como las cazadoras felices. La encargada de todo sería Tornmane, respondió Rousset. Kringa Espina, ya había oído hablar de él. Clover lo mencionó varias veces, dijo Rex. Estudió en la Academia Atlas y se formó con el general. ¿Lo conoces? Preguntó Weiss. Tal vez, Rex se encogió de hombros. Tiene sentido que uno de los Arceots lo mencionara. Casi entró en esa unidad. Rousset sonrió. No salió del todo bien, pero si así fuera, probablemente no estaría aquí hoy. Bueno, interesante, dijo Ben. Quizás conozcamos a ese tipo pronto. ¿No salió bien? Pensó Blake. Desde que descubrió algunas fallas en el ejército atlesiano, había estado muy alerta a lo que sucedía a su alrededor. ¿Hasta qué punto había salido bien? Quizás. Aunque aún necesito preguntar. ¿Qué trae a 4 cazadoras más como tú por aquí? ¿No es precisamente una aldea muy activa en cuanto a misiones? Preguntó Rousset.
Aunque dijiste haber visto a Grimm por aquí cuando no habían estado durante meses, replicó Jan. Sí. No soy precisamente un luchador a mi edad. Hemos tenido otros jóvenes apasionados que los han vencido con facilidad, dijo Rousset. Pero eso no importa. Bueno, vinimos aquí para investigar eso, agregó Weiss. Ya veo, bueno, si lo que buscas son Grimm, las cuevas cercanas y Crozet serían los mejores lugares para buscar. ¿Cruzado? ¿Es otro asentamiento? Preguntó Ruby. Sí, lo fue. Grimm logró pisotearlo hace un par de semanas, asintió Rousset. ¿En serio? ¿Cómo es que no nos enteramos antes? Preguntó Ben. Las noticias no llegan a los militares hasta semanas después del incidente, explicó Rousset. La mayoría de los habitantes sobrevivieron y viven aquí por el momento. Refugios, así que eso es lo que quisiste decir antes sobre la moral, intervino Celes. Verte por aquí ayudó. Los Grimm también llevaban un tiempo sin estar en Crozet, y un día aparecieron y destruyeron el pueblo, dijo Rousset. Jan y Blake intercambiaron una mirada. Ambos pensaban lo mismo. Probablemente había otro orbe en algún lugar de Crozet que atraía a los Grimm. Quizás deberíamos investigar entonces, dijo Ben. Tengo una multitud de extraterrestres que pueden examinar la escena con facilidad. Cuevas o un pueblo en ruinas, tal vez tengamos que revisar ambos, sugirió Weiss. Te diré por qué antes de irnos. Oh, hay una historia aquí, ¿no? Preguntó Killie. Uno del que aún no tenemos todos los detalles, pero sí. Está bien, entonces nos separamos, dijo Ruby. Ben, Killie, Rex, ustedes estarán conmigo en el pueblo. Eso nos deja a mí, a Jan, a Blake y a Ceres para revisar las cuevas, dijo Weiss. ¿A qué distancia está el pueblo de aquí? Rex le preguntó a Rousset. Unas millas al oeste, señaló Rousset, tengan cuidado ahí fuera. Por lo que nos contaron los supervivientes, no fue agradable. Mencionaron gritos, pero no gritos humanos. Vaya, qué miedo, dijo Rex mientras formaba el Rex Ride. Sube. Ben, Ruby y Killie subieron de un salto y despegaron hacia el oeste. Ruby abrazó a Ben con fuerza, haciéndolo sonrojar. ¿Y a qué distancia están las cuevas? Preguntó Weiss. A media milla del pueblo, al suroeste. No tardarás más de, diría media hora en llegar, ¿no? Adivinó Rousset. Bueno, menos mal que tenemos que tomar un vuelo. Jan sonrió. Vamos, amigos. El pueblo de Crozet era muy similar a Essen, una aldea agrícola con gente resiliente que sobrevivió en la dura tundra. Era aproximadamente del mismo tamaño, si no ligeramente más pequeño que su homólogo. Sin embargo, como dijo Rousset, todo cambió hace unas semanas. Crozet no era más que ruinas. Los techos de paja se habían derrumbado en las habitaciones bajo ellos. Si los techos estaban intactos, los interiores no. Los Grimm debieron haber sido capaces de derribar las puertas y asaltar las casas. Si no derribaron las puertas, derribaron secciones enteras de los edificios. Los Beowulfs o los Boarbatusks no eran lo suficientemente fuertes como para romper la piedra por sí solos. Los Grimm más grandes debieron de haber llegado hasta aquí y también camparon a sus anchas. A medida que el grupo se acercaba a las ruinas de la aldea, pudieron ver a los diminutos Swinglen hurgando entre las ruinas como buitres, buscando lo que encontraran. Las criaturas parecían absortas en su saqueo cuando notaron que el Rex Ride se detenía en las afueras de la ciudad. ¡Guau! ¡Qué panda de bichos raros hay aquí! Dijo Killie, sacando su arma. ¿Creen que van a causar problemas? No. A estos pequeños gremlins no les interesa atacar. Solo robar, explicó Ruby. Son como pequeños cleptómanos. Recuerdo que no me quite las manos de los bolsillos, dijo Ben, mientras el Omnitrix empezaba a pitar. Ben lo miró con extrañeza. Qué raro. ¿Qué pasa? Preguntó Ruby. El reloj acaba de emitir un pitido extraño, Ben lo presionó unas cuantas veces y emitió un sonido como el de un coche arrancado. ¿Eso te había pasado antes? Preguntó Rex, desmontando el ride y mirando a Ben. No así, no, admitió Ben. Bueno, es un modelo nuevo, dijo Killie. Aún no lo tienes todo resuelto. Ojalá lo hubiera hecho, dijo Ben mientras el Omnirix volvía a la vida. Debía haber reiniciado el ciclo o algo así. Ah, entonces es como una actualización de computadora. Siempre lo hace en los momentos más inoportunos, bromeó Rex. Supongo. Aunque todo parece estar bien ahora, comenzó Ben a revisar los formularios para asegurarse. Bueno, ve a Clockwork a ver qué pasó aquí. Dijo Killie. Ben asintió mientras se desplazaba hasta la imagen de Clockwork en el selector de iconos.
Activó el reloj y bajó la carátula. Pero no pasó nada. Ben parpadeó y sacudió el reloj. Omnitrix? Preguntó Ben, haciendo una mueca. Golpeó la placa frontal un par de veces más. Uk. ¿Estás bromeando?, gimió Ruby. De todas las veces, siseó Ben, todavía intentando hacer funcionar un poco el Omnitrix, antes de aceptar que algo había salido mal con él. Genial. Vamos. ¿Qué? Suspiró Rex. Bueno, si Clockwork no funciona, ¿probar con otro alienígena? Killie se encogió de hombros. Quizás los otros alienígenas estén bloqueados por el reinicio. Bien. Lo intentaré. Ben revisó el Omnitrix y encontró un alienígena que nunca había usado. Este tipo. Creo que será útil. Ben golpeó el Omnitrix. Un pelaje naranja se extendió por debajo, subiendo por el brazo de Ben y alcanzando rápidamente su rostro, cubriéndole los ojos. El pelaje creció por todo su cuerpo mientras él empezaba a rugir y gruñir. Su mandíbula se desencajó, adquiriendo dientes más bestiales. Sus manos se volvieron más perrunas, con garras tan afiladas que podían atravesar el metal. Ben terminó su transformación y emitió un rugido similar al de un oso. El Omnitrix descansaba sobre un collar verde y blanco alrededor de su cuello. ¿Qué diablos es eso?, dijo Rex. Un bulpimante. Un perro grande y ciego, dijo Killie. Ben con esas branquias en el cuello, como un murciélago o algo así. Bueno, es un perro. Al menos puede olfatear algo, señaló Ruby. Ah, y no puede hablar, añadió Killie. Bueno, no es el primer extraterrestre no verbal que ha tenido, dijo Rex. Trabajaremos en un nombre para ello más tarde, dijo Ruby. Ben empezó a olfatear el aire de inmediato, buscando cualquier cosa que no encajara con las ruinas. La presencia de los Grimm no le facilitaba las cosas. Para un bulpimante, los Grimm eran penetrantes. De hecho, tuvo que reaccionar 2 veces después de olfatear el aire y oler a los monstruos en las ruinas. Nada agradable. Lo intentó de nuevo, concentrándose en cualquier cosa que no estuviera simplemente perdida bajo el olor a alquitrán quemado. Después de un rato, por fin logró captar algo humano. Ladró e hizo un gesto a los otros 3 para que lo siguieran a las ruinas. Bueno, parece que encontró algo. Ábreme camino, perrito, dijo Rex, haciendo el Rex Ride. Ruby y Killie volvieron a subir y siguieron a Ben mientras galopaba hacia las ruinas. Mientras se adentraban en las ruinas de Crosser, algunos de los Swindlen dejaron de buscar y se dirigieron a ver pasar al gran alienígena con aspecto de perro y a Rex Ride. Giraron la cabeza con curiosidad, algunos incluso se movieron para seguirlos. El grupo pasó junto a muchas casas en ruinas hasta que Ben se detuvo de golpe en la nieve. El Rex Ride se detuvo detrás de él e inmediatamente todos empezaron a sentirse un poco incómodos. Tendido en medio de la nieve, rodeado de escombros y huellas de Beowulf, estaba uno de los aldeanos que no tuvo la suerte de escapar. Rex apartó la mirada. Oh, Dios, pobrecito, dijo Killie. Si no lo mató el Grimm, lo mató el frío. Mira su piel. Ruby se bajó del Rex Ride y se armó de valor. Siempre era escalofriante ver a las víctimas de los Grimm. A algunos les gusta pensar que los Grimm son un chiste. Se dice que no tienen poder real, que no dan miedo. Al fin y al cabo, los cazadores del mundo pueden con ellos con tanta facilidad. La gente cree que solo porque los Grimm no matan cazadores a diario, son débiles. Esas son las personas que normalmente nunca han visto a un Grimm cara a cara. La cazadora de la capucha roja se acercó al hombre y lo volteó en la nieve. Aquí es donde las cosas se pusieron raras. El cuerpo estaba rodeado de huellas de Beowulf y escombros, pero ninguna de estas parecía ser la causa de su muerte. No había nada que indicara que algún escombro suelto lo hubiera golpeado en la cabeza, ni señales de forcejeo ni marcas de garras de un Beowulf. No son los escombros, y no era un Beowulf, murmuró Ruby. ¿Entonces qué? Ben olfateó el cadáver varias veces y negó con la cabeza. No hay pista, ¿eh? Quizás el que causó esto murió poco después, dijo Ruby. Acarició la cabeza del perro. No te preocupes. Lo hiciste bien. Para entonces, el Rex Ride ya estaba desarmado y Killie y Rex comenzaron a registrar algunas casas en busca de algo inusual. Ruby les había contado sobre el misterioso orbe que descubrió su equipo, así que quizá encontraran otro aquí. Rex atacó a 2 de los Grimm con aspecto de gremlin que hurgaban entre las ruinas, dejando solo cenizas mientras el BFS los abría paso con facilidad. No me gusta esto, dijo Killie. Me siento como si estuviera en la dimensión desconocida ahora mismo. Siempre da miedo estar en el período posterior. ¿Te imaginas lo que crees que pasó?
Rex se estremeció. Ben volvió a su forma humana y se arrodilló junto al aldeano. No puedo ser el único que piensa que esto es impropio de los Grimm, ¿verdad? Preguntó Ben, señalando el cuerpo. O sea, no tiene marcas de garras ni mordeduras, nada que pueda pertenecer a un colmillo de jabalí o a un megoliat. Está, prácticamente intacto. Es una línea de pensamiento un poco oscura, pero, entiendo lo que quieres decir. Es raro, asintió Ruby, mirando a su alrededor. Debía de haber algo que se les escapaba, pero ¿qué? Rex y Killy regresaron pronto de sus búsquedas en los alrededores, sin encontrar nada importante, solo casas en ruinas. Hay algunas señales de actividad Grimm. También encontramos más cuerpos, como este. Pero estaban en sus camas. Killy se estremeció. Se me quedará grabado en la mente para siempre, dijo Rex, mirando hacia otro lado. ¿En sus camas? Preguntó Ruby. Eso no tiene sentido. Tampoco hay señales de lucha. ¿Quizás algún tipo de ataque mental? Preguntó Killy. Después de todo, Salem ha estado evolucionando. Sabemos que sus Grimm se están volviendo más peligrosos. Rex bostezó. Lo siento. ¿Grimm con un ataque mental? Repitió Ruby. No recuerdo haber oído nada al respecto de Port. Ni del curso de Grimm en Atlas. Sigue siendo extraño que todos los cursos de Atlas se impartan con hologramas. La mayoría de los veteranos están en misiones. Tiene sentido que no haya nadie para enseñar, dijo Rex encogiéndose de hombros. Bueno, quizá debamos adentrarnos más. Si quieres causar el mayor daño posible, probablemente pondrías el orbe en el centro de la ciudad, sugirió Ben. Me parece bien. Mantente alerta. No sé por qué, pero siento que algo me vigila, dijo Killy. O puede que esté paranoica. Killy pronto aprendería que no estaba equivocada. Capítulo 135. Arrowfell. Reflexiona sobre este orbe, parte 2. A diferencia del otro equipo, donde el silencio era más predominante, el grupo de Weiss se encontró en un ambiente mucho más ruidoso. Russet había dicho que las cuevas podrían ser un buen lugar para el escondite de los Grimm, pero no sabía cuánta razón tenía. Entrar en la cueva fue fácil, pero una vez adentrados lo suficiente, los Grimm prácticamente salieron de la nada para atacarlos. Las cuevas eran lo suficientemente grandes como para considerarse una mina sin explotar y, por lo tanto, muchos Grimm podrían establecer allí su hogar. Weiss apuñaló rápidamente a través de las fauces abiertas de un bebé devastador cubierto de hielo. Creo que es el último, resopló Weiss. Era el cuarto enjambre de Grimm con aspecto de murciélago que el grupo había eliminado desde que entraron en la cueva. Si no hay un orbe aquí, suspiró Blake, al menos sabremos por qué no hemos visto a los Grimm en meses. Todos estaban aquí abajo. Entonces, estos orbes atraen a los Grimm, ¿verdad? Preguntó Celes. Quizás podamos usar ingeniería inversa para repeler a los Grimm. Podría ser beneficioso para pueblos como este. Tal vez, asintió Weiss, pero no sabemos cómo atraen a Grimm para empezar. Quizás emula todas las emociones negativas de un humano. Preguntó Jan. Eso sería imposible, dijo Celes. Nada puede copiar la verdadera esencia de un humano. Blake miró hacia otro lado. Entonces, si no es eso, ¿qué es? He oído rumores de que los Grimm se sienten atraídos por niveles de aura excepcionales, priorizándolos sobre otros objetivos, pero tampoco creo que sea eso, dijo Weiss, tratando de entenderlo. Tiene que haber algo que se nos escapa. ¿Alguna parte de su construcción, quizás? Es desconcertante, dijo Ceres mientras atravesaban la cueva. Los Grimm me resultan tan extraños como a ti. No hay forma de explicar cómo funcionan, principalmente porque no dejan restos que se puedan estudiar con atención. Y estudiarlos vivos es peligroso. Más bien desastroso, dijo Jan. Si el pequeño programa de domesticación de Jax no fuera suficiente, en Vale corrieron rumores de que Mountain Glen se derrumbó por eso. Lo cual, supongo que ya son más que simples rumores, en realidad. Tuvo que sacar inspiración de algún lado, suspiró Weiss. Quizás los orbes sean una consecuencia de eso, planteó Celes. Que alguien intente retomar el trabajo de Jax no es infundado, sobre todo con lo que ha sucedido en su disparatada carrera hacia el consejo. Quizás, suspiró la heredera. Últimamente no le he prestado mucha atención. ¿No se ha retirado? No. Está totalmente decidido, dijo Jan poniendo los ojos en blanco. Es muy terco. ¿Cómo sigue haciendo esto? Ya lo descubrieron 2 veces, poniendo a toda la ciudad en peligro. Primero con su plan Smith, y luego con esto. Bueno, él echó a Smith debajo del autobús en el primero, añadió Celes.
Quizás a su equipo de relaciones públicas le pagaron extra para intentar suavizarlo todo. Bromeó Jan. Denles un aumento por una tarea imposible. Los políticos trabajan duro, pero sus equipos de relaciones públicas trabajan aún más, murmuró Blake. Fue entonces cuando algo se movió a lo lejos. Blake lo vio. Sus ojos funcionaban mejor en la oscuridad que los de cualquier otra persona. Levantó la mano. Sostener. ¿Qué pasa? Preguntó Ceres mientras preparaba sus armas. Algo se acaba de mover más adelante. Creo que tenemos más Grimm por delante, susurró Blake. ¿De verdad no bromeabas cuando dijiste que aquí es donde todos los Grimm se fueron a? Empezó Jan, antes de que algo la sorprendiera. Un sábilo había logrado rodear al grupo y se abalanzó sobre el luchador. Mantuvo al Grimm a raya, manteniendo sus fauces afiladas lejos de su cara. Jan. Gritó Blake. Transformó a Gamboy Shroud en pistola y apuntó, pero un Swinglen saltó sobre su espalda desde arriba y la desvió. ¿Qué? Suéltame. Blake saltó sorprendida, antes de que el Swinglen la atacara por la espalda con sus diminutas garras. Logró agarrarlo por la nuca y lo tiró al suelo, disparándole varios tiros para abatirlo. Claro, eso fue solo el comienzo. Ceres estaba a punto de ir a ayudar a Jan, pero 3 Sabirs más salieron a la carga desde las profundidades de la cueva. Ceres disparó algunos tiros al más cercano, mientras Weiss giraba el cilindro en Britenaster hacia la cámara de polvo amarilla. La hoja del estoque crepitó con electricidad cuando el segundo Sabir cargó contra la heredera. Lo atacó desde un lado, dejando una estela de relámpagos siguiendo el movimiento del ataque. ¿De dónde salen estos bichos raros? Gritó Weiss mientras atacaba a un Swindlin. Ceres golpeó con sus guanteletes y golpeó en la cara al sábilo más cercano. Este voló por los aires y se estrelló contra otro sábilo cerca de Jan. Jan logró mantener la boca del Sabir abierta el tiempo suficiente para apuntar uno de sus guanteletes a la garganta del monstruo. Espero que tengas hambre, perra. Gritó Jan mientras disparaba una ráfaga de balas contra el sábilo, incinerándolo por dentro. La luchadora se puso de pie de un salto y disparó otra ráfaga de balas contra el Grimm más cercano, otro Grimm dientes de sable. Las balas impactaron en el costado del sábilo y lo estrellaron contra la pared, matándolo incluso antes de que cayera al suelo. Weiss invocó a su caballero tras ella y comenzó a luchar junto a él. El duro atacó rápidamente a un grupo de los molestos Sabir y Swindlin que los rodeaban. Weiss odiaba estas cosas. Eran tan molestas. La hoja más grande del caballero atravesó uno de los sable con facilidad, convirtiendo ambas mitades en cenizas. Ojalá. Jan disparó otro tiro que convirtió a Swindlen en cenizas. Ruby lo está haciendo mejor que nosotros ahora mismo. No le eches mala suerte a tu hermana desde tan lejos. Ceres frunció el ceño. Eso significa que, de alguna manera, la situación se pondrá peor. Todo estará bien. Sonrió Jan, atrapando 2 Swindlen en cada puño antes de lanzarlos contra la pared más cercana. Desde la perspectiva de un forastero, Crosed habría sido el ejemplo perfecto de un pueblo olvidado por el tiempo. Las ruinas de la civilización ya estaban siendo reclamadas por el duro entorno del norte. En semejante vestigio en ruinas, Ruby y Ben sintieron el terror en el aire. Era casi palpable. Esto no está bien, murmuró Ruby para sí misma. A medida que el grupo se adentraba en el centro del pueblo, encontraron 2 señales de graves problemas para los demás asentamientos de la zona. La primera eran las huellas. Bajando por una de las calles del pueblo en ruinas, los 4 encontraron una serie de grandes huellas circulares que salían del pueblo. Esas mismas huellas estaban por todas partes cerca del centro, junto con las de los aldeanos que huían y los Grimm que los perseguían. Sin embargo, fue fácil averiguar que las había dejado. En este clima, solo había Grimm que dejaba huellas como esa. Los Megoliaths. Eran de los Grimm más contundentes en el territorio de Solitas, junto con las bandas de peces azufre y los troles de hielo. Los primeros eran más numerosos y relativamente débiles por sí solos, mientras que los trolls se limitaban a ataques nocturnos debido a su mala vista. Los Megoliaths no tenían ninguna desventaja, con una fuerza comparable a la de un equipo completo de cazadores y sentidos tan agudos como los de sus parientes más pequeños. La segunda mala señal fueron los cadáveres. Cuanto más se adentraban, más cadáveres encontraban. Cada uno yacía en la nieve o en su propia cama, completamente intacto por los Grimm, igual que el primero que habían descubierto más cerca de las afueras. ¿Pasaste el pasado, qué? Killie bostezó. 4 horas buscando algún rastro de ese orbe. No encontré nada. O sea, sí, pero sabemos que hay un Megoliath por aquí. Si esa cosa se acerca a Essen, será un caos, explicó Ruby.
Aunque, por alguna razón, incluso ella se sentía un poco cansada. Quizás fue porque Kylie bostezó, pero se encontró bostezando también. Aunque antes no se sentía cansada, Ben negó con la cabeza. No sé si es solo el frío, pero, no me siento muy despierto, chicos. Igual, bostezó Rex. No puedo dejar de bostezar. ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando?, preguntó Ruby. ¿Cuándo llegaste? Ya íbamos a la hora, ¿qué? 3. Preguntó Kylie, apoyada en el pozo. Algo así, sí, replicó Rex encogiéndose de hombros. Ben frunció el ceño. Entonces necesitamos mantenernos calientes. Ben dejó el Omnitrix y se transformó en fuego lento. No te alejes de mí. Quiero probar algo, vale, dijo Ruby, sintiéndose de repente más despierta. ¿Por qué no? Rex se encogió de hombros de nuevo y se acercó a Ben. Cuando Kylie empezó a acercarse, algo no encajaba. Seguía sintiéndose inexplicablemente cansada, pero antes de acercarse a Ben, miró alrededor de las ruinas. Vio a un Swindlen curioso observándolos desde las ruinas, pero no los atacaba. Solo observaba. Estoy más cansada de lo que pensaba, pensó Kylie. Empiezo a pensar que los Grimm saben algo que nosotros no sabemos aquí. Kylie, confía en mí, ¿de acuerdo?, dijo Ben. Kylie asintió. Aléjate unos pasos de mí ahora mismo. De acuerdo. Kylie asintió mientras se alejaba unos pasos. Cuanto más se alejaba de la fuente de calor, más cansada se sentía. A solo unos pasos, sintió que iba a desmayarse. Y creo que sé que los mató. Ben frunció el ceño al ver que el grupo se acercaba. Kylie sintió que recuperaba energía. Negó con la cabeza y parpadeó un par de veces. Me sentí muy cansada, como si quisiera desmayarme en la nieve, dijo Kylie. Y así es como mata a este Grimm, dijo Ben. ¿Grimm? ¿Qué Grimm?, preguntó Rex. No hay nada más aquí. Quizás simplemente no lo vemos, dijo Ruby. Solo necesitamos estar cerca. En invierno, producimos más melatonina, lo que puede afectar nuestro estado de ánimo y hacernos sentir agotados. Quizás este Grimm, de alguna manera nos afecta a ese nivel. ¿Qué? ¿Un Grimm que te agota con solo estar cerca?, preguntó Rex. Nunca había oído hablar de algo así. El estafador, se dio cuenta Kylie. ¿Y qué pasa con ellos?, preguntó Ben. ¿No es raro que no nos hayan estado atacando? Solo se vuelven locos cuando nos acercamos demasiado, pero fuera de eso, solo observan. No, están esperando. ¿Pueden los Grimm siquiera hacer simbiosis?, se preguntó Rex. Eso es lo que sugieres, ¿verdad? Los pequeños esperan a que los grandes maten y luego aparecen y consiguen comida o algo así. Es mutualismo, dijo Kylie. Muchas especies de tiburones lo hacen con ciertos tipos de peces. El pez elimina los parásitos y el tiburón lo protege de otros depredadores. En este caso, hay una ganancia neta para ambas partes. Alimento. Ben frunció el ceño. ¿Y dónde está el grandullón? Varias armas se alzaron y apuntaron a la zona. Kylie escudriñó el área con la mirada de un halcón, y Ruby observó con la mira. No veo nada, dijo Kylie mientras examinaba los alrededores. Lo mismo digo, admitió Ruby. Entonces, cuando, antes de que pudiera terminar, un coro de gritos inhumanos resonó por doquier, como si fueran incorpóreos. El grupo se sintió exhausto al instante, luchando incluso por mantenerse en pie. Cuando los gritos se apagaron, un verdadero enjambre de Swindlen emergió de las ruinas como los pequeños gremlins que eran. Un Swindlen alfa, con una gran cresta de pelaje blanco enmarañado por el hielo, se fijó en Rex, especialmente con su configuración de BFS. ¿Es ese el gran jefe?, dijo Ben. Probablemente el más grande de todos, hizo correr a un montón de pequeñines, y tiene una cresta escalofriante, dijo Rex. Ahí está nuestro culpable. Ben no dudó en reaccionar, pero no pudo. Intentó disparar, pero se sentía cansado. El alfa pareció emitir algunos chillidos antes de que él y un pequeño grupo de otros Grimm se abalanzaran sobre Rex. El alfa se arrastró hasta la cara del Aceot y le dio un cabezazo, derribándolo. El ataque no fue muy potente, pero con lo exhausto que estaba Rex, fue suficiente. En cuanto se desplomó en la nieve, los otros Grimm comenzaron a destrozar a su mejor amigo. Más Swindlen entraron corriendo y derribaron a los demás miembros del equipo. Mientras los carroñeros registraban a Ruby y Ben, un grupo más grande, incluido el alfa, arrastraba a Kylie hacia el pozo. Kylie intentó mantenerse despierta lo mejor que pudo.
Empezó a producir una cantidad débil de óxido nítrico, el cual permite el flujo sanguíneo cerebral y regula el metabolismo neuronal y la formación de espinas dendríticas mediante señalización intracelular. Palabras más cortas. La mantenían despierta. ¿A dónde demonios me llevas? Gimió Killie, aún inconsciente. El alfa Swindlen saltó al borde del pozo y agarró a Killie del pelo. Con la ayuda de sus compañeros de manada, logró arrojarla al pozo. Killie jadeó, la adrenalina le recorrió el cuerpo por el impacto. Al caer, se dio cuenta rápidamente. Espera, ese alfa Swindlen no es el jefe, pensó mientras se transformaba en gas. Está bajo tierra. Apenas tuvo suficiente para convertirse en gas mientras flotaba hacia el pozo. Ese rápido estallido de energía se desvaneció y volvió a solidificarse, cayendo con un golpe sordo al suelo duro del fondo del pozo. El alfa Swindlen miró a Killie desde arriba, sin apartar la vista de ella. Quería ver qué pasaba después. Killie permaneció paralizada por el miedo, pero siguió produciendo cierto tipo de gas. Escuchó a su alrededor, buscando sutiles detalles, respirando con dificultad y cuidado. Hay algo grande aquí abajo, y entonces oyó lo que parecía un hueso rompiéndose. Killie se giró y, al final de los túneles, vio algo aferrándose a las paredes de piedra artificial. Era una mano delgada, espigada, muy humanoide. Sus 3 dedos con garras rasparon la piedra y una figura jorobada empezó a salir lentamente de las sombras. Los ojos amarillos y rojos de Grimm se posaron en Killie, seguidos por varios otros pares que iluminaban desde la oscuridad. Más figuras esqueléticas avanzaron arrastrando los pies, algunas altas y fibrosas, otras parecidas a la primera criatura, pero con columnas vertebrales más grandes que sobresalían de sus espaldas. ¿Qué demonios es eso? Pensó Killie con los ojos abiertos de miedo. Negó con la cabeza. No importa, solo, aprieta el gatillo. Killie apuntó y disparó desde el True Rebel. Un disparo en la cabeza y el primero de los Grimm esqueléticos cayó hacia atrás y se convirtió en cenizas. Bueno, no eran muy resistentes. Me alegra saberlo. Sobre todo cuando ese disparo encendió el gas que aún llenaba el túnel. Cuando Killie fue arrojada al pozo, el gas en el que se había convertido, era metano. Una chispa bastó para iniciar un incendio. De vuelta en la cima, Rex estaba luchando por sacudirse el Swindlen del brazo que sostenía la espada, pero no podía reunir la fuerza para hacerlo. La explosión, sin embargo, fue lo suficientemente fuerte como para despertarlo. Negó con la cabeza y miró al Swindlen directamente a los ojos. Un segundo, aliento. Gritó Rex, mientras recomponía su espada y la cortaba por la mitad. El Grimm gritó de dolor antes de convertirse en cenizas esparcidas. Todos los Swindlen retrocedieron de un salto, sorprendidos, chillando como los gremlins que eran. Rex logró ponerse de pie de un salto y preparó su espada. ¿Quieres intentarlo otra vez? Amenazó Rex. La estrategia de Killie había funcionado, en cierto modo. Con la mayoría de los Grimm extraños eliminados, el equipo había recuperado algo de fuerza. La cabeza de Ben volvió a brillar, rebosante de vida. ¿Estás en problemas?, sonrió Ben, mientras volvía a lanzar los afilados proyectiles de fuego. Esta vez, atravesaron al Grimm con facilidad. Crescent Rose se transformó en guadaña y, en una ráfaga de pétalos y cuchillas, al menos 5 gremlins Grimm fueron rebanados. Ruby aterrizó de nuevo sobre sus pies con una sonrisa de confianza, mirando al grupo de carroñeros. Hoy no era su día, ¿verdad? Ben y Ruby atacaban con furia. Si bien los gremlins eran más numerosos, no lo eran en fuerza. El dúo se sentía más vivo que hace unos momentos. Killie salió volando del pozo, sacudiendo la cabeza. Uf. Ya no tengo migraña, así que funcionó. Lo que sea que hayas hecho, dijo Rex, eso realmente funcionó. Maté a un montón de esqueletos locos de Grimm en el pozo, explicó Killie. Ahora, ¿dónde está el del Mohawk? Lo vi ir por ese camino, Rex señaló a la derecha y Killie activó su modo oscuro. Todo lo que necesitaba saber, dijo Killie, alejándose. Veamos cómo se las arreglan para tener una pelea justa, imbéciles, sonrió Ruby. Si los hermanos Grimm pudieran siquiera formular la idea del miedo, en este momento estarían sintiendo un miedo absoluto. Killie localizó rápidamente al alfa y sus ojos se iluminaron. Recargó su arma con balas gaseosas y aterrizó frente a él. Oye, dijo Killie, antes de dispararle fríamente al alfa en los ojos. La bestia retrocedió, antes de comenzar a blandir su arma a ciegas. Killie la partió fácilmente en dos con rebeldía verdadera, antes de abalanzarse sobre las piernas del alfa. Rápidamente separó las patas del resto del cuerpo de la bestia. Chilló y se revolvió con sus garras.
Unos cuantos disparos más de True Rebel abatieron al gremlin. Podría haber sido un alfa, pero los Swinglens eran, por definición, extremadamente frágiles. Killie desactivó el gas y suspiró. Para ser un alfa, caíste como un beta, dijo Killie, antes de girar su arma y guardarla en la funda. Luego miró a su alrededor. Oh, nadie escuchó mi tonta frase. Bueno, puede que no fuera del todo cierto. Antes de que regresara con los demás, una fuerte trompeta sonó a lo lejos. Oh, mierda, jadeó Killie, reconociendo exactamente lo que eso significaba. Mi explosión probablemente resonó por toda la zona y atrajo a uno de ellos. Killie se dio cuenta. Recargó su arma y corrió hacia los demás. Necesitaban su ayuda. Los estafadores también oyeron aquel clamor y se dispersaron. Oh, debes estar bromeando, se dio cuenta Ruby. Killie se reunió con el grupo y levantó su hacha. Ben, quizás quieras subir de categoría. Si tengo uno, dijo Ben, tocando el dial. En un instante, Cuatro Brazos lo reemplazó. Sonrió. Puedo trabajar con esto. ¿Dónde está? Uno pensaría que sería fácil ver un elefante gigante. Dijo Rex. Eso, sí, no me gusta eso, mencionó Ruby, corriendo de regreso a las afueras del pueblo. El grupo los siguió, persiguiendo a Ruby. Estaban preparados para cualquier tipo de pelea, especialmente con un Grimm como este. El Goliath fue uno de los Grimm más grandes, pesados e inteligentes conocidos por la humanidad. Estos Grimm se parecen mucho a los elefantes africanos modernos. Tienen un cuerpo predominantemente negro, con colmillos blancos gigantes y una mancha blanca y roja en la frente. Como la mayoría de los Grimm, tienen protuberancias óseas blancas en el cuerpo, con una enorme hilera de ellas recorriendo la columna vertebral. Enfrentarte a uno solo es un suicidio. Un grupo de 4 adolescentes con superpoderes. Podrían tener más suerte, pero podría ser peor. Sin embargo, un Megoliath era una bestia diferente. Conservaba el mismo aspecto general que sus primos, pero con diferencias notables. Los Megoliath lucían 2 pares de ojos protegidos por su máscara de hueso, aparentemente más gruesa, y 4 colmillos. Los 2 delanteros, con marcas rojas de Grimm grabadas, apuntaban hacia adelante, listos para descuartizar a cualquier pobre alma que tuviera la mala suerte de interponerse en su camino, y los 2 traseros apuntaban hacia los lados. Las probabilidades seguían estando en su contra, pero un factor de este escenario lo empeoraba todo muchísimo. El Megoliath no les prestaba atención, ni tampoco ninguno de los otros Grimm más pequeños que lo rodeaban. Oh, eso no es bueno, dijo Rex. Estas cosas se están comportando más raro de lo habitual. Ben frunció el ceño. Estoy confundido, molesto, y un poco asustado. Estas cosas transmiten toda una gama de emociones, ¿eh? Ruby frunció el ceño. Emociones, repitió Killie. Y entonces entendí. ¡Ay, no! Chicos, hemos estado pensando mal en esto. Quien quiera que haya colocado el orbe, si es que había uno aquí, no creo que lo haya puesto en el centro del pueblo. Lo puso en las afueras y dejó que el pánico natural de los Grimm los empujara más lejos. Gritó el osmosiano. ¿Y dónde no lo comprobamos? Las afueras, de Essen, se dio cuenta Rex. Ese viejo molino de viento que vimos. Dios mío. Pensó Ben. Bueno, ahora no necesitamos potencia, necesitamos velocidad. Entonces venga. Gritó Rex, transformándose en el Rex Ride. Tenemos que ir a las afueras. Ojalá aún tenga un alienígena veloz. Ben giró el dial y adoptó otra forma. Parpadeó mientras se miraba las manos. Ruby arqueó una ceja. No estoy segura de que las iguanas quepan en la tundra, bromeó Ruby al ver la nueva forma. La apariencia del nuevo alienígena se parecía un poco a la de una iguana. Tenía pequeñas púas alrededor de la cara, 3 aletas dorsales que le llegaban por la espalda y branquias blancas a los lados de la cabeza. Vestía pantalones blancos y una camisa negra abierta con puños blancos, y llevaba el símbolo del Omnitrix en la mano izquierda. «¡Guau!», dijo el extraterrestre. «No hay tiempo para un nuevo Omnitrix, ¿qué demonios hace este?», preguntó Ruby, subiéndosele encima. «No lo sé». Ben se encogió de hombros. «Juro por Dios si no es rápido», murmuró Rex antes de acelerar el motor y correr tras la horda. El grupo de Weiss salió de la cueva exhausto, pero no demasiado mal. «¿Cuánto tiempo pasamos ahí?», preguntó Ceres. «Parecen días», respondió Jan, y ninguna señal del orbe. «Al menos estamos todos de una pieza», dijo Blake. «Me pregunto si Ben y los demás sabrían», el sonido de una trompeta gritó. «No, no tuvieron suerte». Blake hizo una mueca y suspiró. «Oh, por favor, no», suspiró Weiss.
Jan, ¿qué dijimos? Preguntó Ceres. Oh, como si supiera que saldríamos y nos encontraríamos con un maldito Megoliat aquí. Replicó Jan. Ceres puso los ojos en blanco. Vamos, a ver si podemos cortarlo o algo. Gritó Ceres mientras echaba a correr. Los demás siguieron al Arquímedes, pero fueron demasiado lentos para detener al Grim. La gente de Essen corrió a refugiarse mientras Rousset desenvainaba su espada y se apresuraba a defender la aldea. Un Beowulf estaba a punto de abalanzarse sobre el aldeano más cercano, pero el guardián vikingo apuñaló al Grim en la boca desde un costado. Este se retorció sobre la espada antes de quedar flácida y convertirse en cenizas. Por favor, dime que están de regreso, murmuró Rousset mientras iba a defenderse de más monstruos que lo pululaban. Ceres y los demás fueron los primeros en llegar a la aldea y tuvieron una entrada muy emocionante. Ceres golpeó a un Beowulf antes de que pudiera herir a un niño. Weiss y su caballero se aseguraron de que nadie más resultara herido. Y Blake y Jan luchaban contra un Beowulf alfa. El alfa huyó y atacó a Blake, pero sus garras atravesaron al fauno. Inclinó la cabeza, confundido, y la cinta de Gambolshroud se tensó alrededor de sus tobillos. De un tirón rápido, Blake derribó al Grim y lo dejó caer al suelo. Jan se abalanzó sobre el Beowulf y lo golpeó varias veces en rápida sucesión. Ahora. Gritó Jan. Con un gesto de asentimiento, Blake giró y arrojó al alfa contra el grupo de Grim más cercano. Los Beowulfs se giraron para ver las luces parpadeantes en el pecho de su alfa y, antes de que pudieran reaccionar, las balas adhesivas detonaron y aniquilaron al alfa y a otros 6 Grim lobo. El enjambre está muy agitado. Sería más manejable si no hubiera un Megoliat en camino. Blake frunció el ceño. Nos estresa aún más. Si no nos encargamos de los grupos más pequeños ahora mismo, estaremos demasiado distraídos para combatir la verdadera amenaza, dijo Jan. Weiss esquivó una embestida desgarradora de un colmillo de jabalí cubierto de hielo, dejándolo detenerse justo en un glifo de gravedad invocado. El sello negro lanzó al jabalí Grim hacia el cielo, dejando que Ceres se lanzara y lo agarrara por los colmillos. Con un movimiento rápido, el arquimediano estrelló al monstruo contra el suelo, convirtiéndolo en cenizas. Esperamos que Ruby y los demás sepan de esto, dijo Ceres. De lo contrario, tendremos que evacuar. Weiss miró a lo lejos y oyó un ruido de aceleración. Reconoció el ruido. Creo que ya lo hacen. Rex y Killia hicieron su entrada chocando contra un Beowulf que Weiss no había notado que estaba detrás de ella. Rex desactivó el Rex Ride e inmediatamente se transformó en el Blastcaster. Alejó al Beowulf mientras Killia disparaba a algunos a lo lejos. Está bien, son 2. ¿Dónde están Ben y Ruby? Algo salió mal con el reloj, dijo Killia, transformando a True Rebel en modo hacha. Atrapó a otro alienígena justo cuando estábamos a punto de partir. Como no está aquí, dudo que sea rápido. Justo cuando Killia dijo que algo chocó contra un árbol, Killia se giró y vio una rampa de hielo lateral. Inclinó la cabeza, antes de que alguien gritara a lo lejos. «Abran paso», gritó la nueva forma de Ben, mientras volaba por el aire. «O puede hacer eso», gritó Rex mientras saltaba para esquivarlo. Ben, la verdad es que no era conocido por aterrizar con tanta precisión cuando se trataba de nuevas formas. Ben se salió de la rampa y aterrizó en un muro. No se estrelló contra él, aterrizó. Ruby parecía bastante agotada por todo el viaje. «Hola, chicos. Disculpen la tardanza». Ben abrió la boca y desató un rayo de energía congelada. La energía impactó a un Beowulf cercano, congelándolo por completo. ¿Tienes un manzardillo polar?, preguntó Ceres. Supongo. ¿Qué te parece el nombre Cero Absoluto?, preguntó Ben. Aburrimiento. Suspiró Ruby. ¿Qué tal, Arctiguana? Sí, eso también mola. Ben sonrió. ¿Encontraron algo por ahí?, preguntó Weiss, sin apartar la vista del camino de los Grimm y lanzando ráfagas de dardos glifos para empalar a los monstruos. Aparte del combustible de pesadilla. No. ¿Y tú?, preguntó Rex. Nada más que un nido de Grimm, respondió Blake, derribando a un Beowulf que cargaba. ¿Alguna señal de Megolite? Solo el toque de trompeta. Ruby transformó a Cresten Rose en su modo francotirador y comenzó a disparar rápidamente a cualquier Grimm que quedara atrapado en su mira. Ya le pillé el truco a este tipo, quizá pueda intentar subir a la montaña a ver si lo localizo, sugirió Ben. Hazlo, exclamó Ceres, disparando una descarga que aniquiló a un Boarbatus que giraba. Ben empezó a escalar la montaña, saltando con cuidado de un lado a otro.
Arctiguana podía escalar así gracias a sus pezuñas y sus grandes orejas internas que le ayudaban a mantener el equilibrio. Ben y Ruby llegaron a la cima de la montaña, y Ruby miró a través de su mira. ¿Lo ves?, preguntó su corcel. Buscando, murmuró Ruby, escudriñando el horizonte hasta que, allí. Lo encontré. Está en el molino de viento a las afueras del pueblo. De hecho, el Megoliath, por una u otra razón, había evitado por completo el resto de Essen, concentrándose en un viejo molino de viento que apenas giraba en las afueras del asentamiento. Sus 4 ojos se fijaron rápidamente en el objeto de su obsesión y, con un fuerte bramido de furia, se irguió sobre sus patas traseras antes de caer y pisotear algo hasta hacerlo pedazos. Contacta a los demás para que nos encuentren allí, dijo Ben, respirando hondo. Y agárrate fuerte. Ben comenzó a impulsarse con aliento helado, lo que le permitió surfear montaña abajo. ¡Guau! Gritó Ruby, agarrando rápidamente una de las púas traseras de Arctiguana. Rápidamente sacó su pergamino mientras descendían y llamó al equipo. Todos. Gritó Ruby. El molino de viento de las afueras del oeste. Ahí es. ¿El extremo oeste?, preguntó Weiss. Ignoró a toda la ciudad. El orbe. Dijeron todos los demás al unísono. Ben y Ruby volaban por el aire, usando rampas de hielo para navegar por el bosque. Este alienígena era increíblemente diferente de frío, a pesar de compartir el poder de la crioquinesis. Si Ben tuviera que describirlo, Arctiguana era como un frío más terrestre. Creo que puedo hacer un disparo inicial desde aquí, dijo Ruby. ¿Qué te parece? ¿La combinación habitual de hielo y fuego que usamos con gran frío o algo nuevo? Quiero probar un poco el aliento helado de este tipo. ¿Podemos hacer el ataque combinado a brazos para siempre?, preguntó Ben. ¿Con este tipo? Bueno, eso parece raro. Es bastante factible, dijo Ruby. El Megoliath gritó victoria, como si hubiera matado a un gran rival para su autoridad, sin percatarse en absoluto de la aproximación del dúo. Ruby sujetó la espalda de Ben. Bien, Ben. La cosa se va a poner muy turbia. Ruby usó de repente su semblanza y atrajo a Ben hacia ella. Pétalos rojos y azules volaron a su paso, mientras Ben lanzaba un rayo de hielo giratorio desde la punta de su ataque. El rayo impactó en varias partes del cuerpo del Megoliath, como el cuerpo, las piernas, los ojos y la cara. El ataque fue ciego, pero efectivo para contenerlo. Gritó furioso, con la trompa arremetiendo, intentando despejar el hielo que le cubría la cara y los ojos. Si podía ver, al menos podría luchar. El hielo alrededor de sus patas empezó a agrietarse gracias a su fuerza. Ben y Ruby aterrizaron y entraron en acción de inmediato. Ben empezó a congelar las piernas, mientras Ruby comenzaba a ametrallarlo, disparando alrededor de su cuerpo mientras lo rodeaba a toda velocidad. En represalia, el elefante Grimm giró su trompa, intentando primero espantar a Ruby como si fuera una mosca molesta. Los golpes fueron demasiado lentos, lo que permitió que la cazadora de capucha roja corriera a toda velocidad. Ben, sin embargo, no tuvo tanta suerte. Un rápido golpe con la trompa derribó al lagarto alienígena helado y lo arrojó al suelo. Ben gruñó. Bueno, ahora me gustaría ser frío. Ben hizo una pausa. Dios mío. Esta cosa no pone huevos también. Ruby aterrizó junto a él y lo ayudó a levantarse. Ben volvió a la normalidad y miró el Omnitrix. No sé a quién me queda, así que va a ser aún más difícil derribar esta cosa. Dudo que tenga a muy grande. Si no, simplemente la pisaría. Intenta detenerte, mira las caras conocidas, dijo Ruby. El hielo se rompió alrededor de las piernas del Megoliath, permitiéndole volverse hacia los humanos que se atreverían a intentar derribarlo. Barrió su desafío y agachó la cabeza, preparando sus colmillos para una embestida desgarradora. Ben aplastó el Omnitrix y se transformó en Cannonbolt. Ah, ¿así que quieres hacer eso? Ben se acurrucó rápidamente y salió disparado hacia el Megoliath. Los dos Juggernauts cargaron uno contra el otro, antes de que Ben se colara entre sus piernas. Ben comenzó a girar violentamente, creando un tornado de nieve y hielo alrededor de su cuerpo que se estrelló contra el vientre de la bestia. El Grimm soltó un grito de angustia al ser lanzado al aire, azotado por el hielo y los vientos huracanados. Cuando Ben se detuvo, rodando, vio cómo el elefante gigante se precipitaba con un golpe sordo. El Grimm intentó levantarse, pero sus patas cedieron y cayó de nuevo, aparentemente muerto. Supongo que no soportan las alturas, bromeó Ben. Menos mal que tienes un montón de extraterrestres clásicos, dijo Ruby, acercándose. Probablemente eres el más hábil con ellos. Es discutible, pero sí, asintió Ben.
Fue en ese momento cuando apareció el resto del equipo, la mayoría de ellos llegaron a pie, mientras que Rex, Killie y Ceres aparecieron en el Rex Ride. ¿Qué? ¿Ya? Preguntó Rex. ¿Cómo? Tornado de hielo, sonrió Ben. Es una tontería, pero al menos está abajo, resopló Weiss. Me sorprende que lo hayan derribado con solo 2 personas, comentó Blake. Para esto suele ser necesario un grupo tan grande. Sí, bueno, Cannonbolt pega fuerte. Exclamó Ben radiante. De cualquier manera, bostezó el felino fauno, estoy listo para un descanso. Sin que el grupo lo viera, pues estaban de espaldas a él, los ojos rojos y amarillos del Grim se abrieron y comenzó a levantarse. El monstruo alzó la trompa y se preparó para atacar. Eso hace 2 de comenzó Jan, antes de notar la sombra del tronco en la nieve. ¡Cuidado! Ben agarró al grupo y saltó. El tronco se estrelló contra el suelo, destrozando la tierra. Ben aterrizó a pocos metros de distancia y los dejó en el suelo. Buena salvada, dijo Ceres. Gracias. Siempre olvido lo ágil que es Cannonbolt cuando no está en forma de bola, admitió Ben. El Megoliath barritó y se preparó para la carga, pisoteando el suelo como un toro. El grupo preparó sus armas y los Grim comenzaron a cargar, pero entonces aparecieron 4 portales alrededor del elefante Grim. De los portales emergieron enredaderas que envolvieron las 4 patas del monstruo, deteniéndolo en seco. ¿Eh? Preguntó Ruby. Alto ahí. Preguntó una nueva voz, atrayendo la atención del grupo. Vieron 2 figuras a un lado, cerca de algunos de los edificios más antiguos que flanqueaban el molino. Una vestía un mono verde bosque de una pieza, con un cinturón de corsé asimétrico caqui sujeto al mono por un cinturón de cuero marrón oscuro con púas doradas y hebilla a juego. Además, llevaba una chaqueta grande y holgada de cuero verde aguacate, bicolor, sin mangas, con púas doradas incrustadas en una solapa de muesca marrón brillante, y un par de guantes largos sin dedos marrón oscuro con una fina tira marrón en la parte superior. Completaban su atuendo unas botas altas hasta la rodilla marrón oscuro que se hundían en la nieve mientras forcejeaba contra el elefante gigante Grim. Las enredaderas que sujetaban a la bestia eran en realidad su arma, un látigo que se parecía mucho a una hiedra espinosa. ¿Qué crees que estoy haciendo? Le susurró la portadora del látigo a su compañera de equipo. Está bien, sigue sosteniéndolo ahí entonces. Ruda, vete. Bien, bien. La segunda persona corrió hacia el Grim. Esta chica pelirroja llevaba una camiseta corta color carbón que dejaba al descubierto su abdomen bajo un suéter de cuello alto verde lima igualmente corto, presumiblemente un pantalón bicolor negro y blanco desierto, debajo de 2 cinturones verde oscuro superpuestos. El más grande sobre el más pequeño, en diagonal de arriba a la izquierda a abajo a la derecha, adornado con tachuelas doradas y una hebilla gris plomo, mientras que el más pequeño invertía la dirección de arriba a la derecha a abajo a la izquierda. Saltó en el aire y extendió las manos, ambas cubiertas por sus armas. Un par de guanteletes de taladro. Era bastante fácil prever lo que iba a pasar. Sin embargo, en lugar de acelerar los taladros, Ruda pareció desaparecer en el suelo, rodeada por una silueta de energía naranja. Básicamente, nadó por el suelo, saltando y golpeando al elefante Grim con un poderoso uppercut mejorado con taladro. Ruda rió entre dientes en el aire antes de caer de nuevo al suelo, evitando por poco otro golpe de trompa del Grim. Ruby y las demás observaban con asombro, antes de que su atención volviera a ser atraída hacia un lado. Una llamarada pasó junto a Ruby y Jan, deteniéndose al otro lado del agitado Megoliath. Una tercera chica nueva había aparecido, luciendo piel oscura y ojos rojo oscuro que combinaban con su cabello, estilizado como grandes coletas con rastas gemelas atadas en la espalda con diademas de aros con pinchos dorados. Llevaba un leotardo blanco sin tirantes con un triángulo rojo, pantalones cortos negros adornados con pinchos dorados a los lados, un cuello negro con pinchos y hombreras negras con pinchos a juego bajo los brazos, y guantes negros largos con grandes puños cilíndricos dorados. Y un par de gafas de sol trapezoidales negras oscuras que estaban un poco bajas para mostrar sus ojos. Su arma era un poco más voluminosa que la de las otras 2. Un lanzallamas enorme de muñeca. El tanque químico del arma estaba sujeto horizontalmente por un cinturón y correas de cuero tachonadas en su cintura, sujetas a un punto fijo que servía de soporte. El cabello de la nueva mujer se tornó repentinamente carmesí brillante, con las puntas de un amarillo más intenso, casi como si sus rastas fueran mechas. Sonrió con suficiencia y dejó que su arma rugiera, disparando una oleada de fuego contra el Megoliath. El Grim bramó de dolor. Su grueso pelaje se incendió o simplemente se quemó por completo en algunas zonas.
Eso se siente demasiado similar, murmuró Jan, solo para que Blake asintiera en acuerdo. Todos recuperen el aliento, dijo una última voz, abriéndose paso entre Ruby y Ben, dejen que nos encarguemos de esto. Esta mujer rubia platino debió ser la líder del grupo. Lleva una camiseta sin mangas bicolor blanca y gris y hombreras de cuero marrón con tachuelas que combinan con sus pantalones, también del mismo color. Las hombreras están unidas por aros de latón que envuelven el cuero, con borlas de latón con tachuelas colgando en la parte inferior de las hombreras y una capa blanca colgando de la espalda. El aro central que une las hombreras cuelga sin suspensión sobre su clavícula, mientras que un segundo aro, donde estaría su abdomen, está cosido en el dobladillo inferior de la camiseta, sujetando una correa de cuero que sujeta sus pantalones con tachuelas. Giró sus armas en sus manos, un par de dagas reflectantes con forma de prisma, de modo que las hojas apuntaran hacia afuera. Las hojas brillaron con luz y los rostros de dos de ellas aparecieron en ellas. Un giro más de una de las dagas y el reflejo de la usuaria del lanzallamas apareció en la hoja cristalina. Se precipitó hacia adelante, rodeada por una silueta de energía naranja antes de sumergirse en el suelo como ruda. Saltó justo frente al Megoliat y luego abrió un portal en el cuerpo chamuscado del Grim. Luego se sumergió en el cuerpo del Megoliat, su silueta aún visible dentro del monstruo. El elefante Grim saltó de dolor cuando una luz arcoíris, similar a la de los ataques de Xbromastone, comenzó a filtrarse del cuerpo y los ojos del Megoliat, ahogando la coloración roja y amarilla. En un instante, el Megoliat fue bisecado desde adentro mientras la nueva líder se liberaba. 4 portales la rodeaban, cada uno liberando una copia del látigo espinoso de la muchacha vestida de verde. ¡Uah!, murmuró Rex. Eso fue, comenzó Blake. Increíble, jadeó Ruby. Ben abrió mucho los ojos al ver a las chicas irse. Nunca antes había visto semejantes semblanzas ni tanto trabajo en equipo. Ni siquiera el equipo Ruby en sus mejores días era tan bueno. No sé quiénes son estas chicas, pero son geniales, comentó Ben. En ese momento, los 4 recién llegados se agruparon y se giraron para mirar a las personas a quienes les habían robado la presa. Vaya, parece que tenías razón, Bianca, dijo el portador del lanzallamas. Novatos. Oh, qué bien, suspiró Ruda, ¿qué están haciendo aquí? Sabes que podemos oírte, ¿verdad? Preguntó Killie. Oh, mira, hablan, reprendió el usuario del látigo. Qué gente tan maliciosa. Ben frunció el ceño. Lo siento, Blake. No había necesidad de disculparse, Blake suspiró. Rich viniendo de una pelota de tenis gigante. ¿Tu caparazón es de espuma o algo así? ¿Por qué tu ataque no hizo nada? Se burló el látigo. No te enfades con ellos, Ivy, ordenó la líder rubia platino, Bianca, recuerda, son nuevos. No es realmente una excusa, pero está bien, resopló Ivy y se cruzó de brazos. Aunque otros podrían haber sido más rápidos, se encogió de hombros la chica de cabello rojo oscuro, levantando su arma. Lo siento, estábamos un poco ocupados con el resto de la horda allá abajo, enfatizó Jan en la segunda mitad de la oración. Ah, así que hiciste la mayor parte del trabajo. Gracias. Nos facilita el trabajo. Ivy sonrió con suficiencia. Ivy, Bianca suspiró. ¿Quiénes son? Preguntó Ruby. ¿Son un equipo especial de Atlas para algo? ¿Atlas? PFFT. Ni muerto me pillarían trabajando para Ironwood, se burló Ruda. ¿Entonces quién? Oigan. Gritó una nueva voz tras los proscritos reunidos. Un hombre se dirigió furioso hacia los 4 recién llegados. El dueño de la voz, un hombre de cabello castaño claro desordenado y barba a juego, vestía elegantemente. Una chaqueta roja con detalles dorados y broches dorados en los hombros, el izquierdo sujeto a la solapa por una cadena dorada. Debajo de la chaqueta llevaba un chaleco negro con detalles dorados similares, metido bajo sus pantalones beige, con una camisa blanca y una corbata roja más oscura debajo. Te dije que no volvieras nunca. Ya nos has aterrorizado bastante. Así que vete, déjanos en paz ya. Ordenó el hombre. Los 4 recién llegados intercambiaron una mirada de sorpresa, pero fue Bianca quien accedió a las exigencias. Vamos chicas, empezó Bianca, hemos terminado aquí. Con eso, los recién llegados se dieron la vuelta para marcharse. Ruda se zambulló de nuevo en el suelo y se alejó, Ivy arremetió con su látigo y se balanceó usando la pala de un molino de viento como punto de anclaje, y tanto Roane, el portador del lanzallamas, como Bianca salieron volando, impulsados por las llamas de sus armas. La primera solo lo hacía porque su arma estaba diseñada para ello, mientras que la segunda imitaba a Roane. Ben volvió a su forma humana.
Parecía que eran amables. Ben se giró para encarar al hombre enojado. No nos vas a gritar también, ¿verdad? Aparecieron después que nosotros. El hombre suspiró y se recompuso un poco, ajustándose la corbata. Ni mucho menos. De hecho, quiero agradecerle su ayuda en la defensa de Essen. Gracias a usted, los Grimm fueron repelidos y la gente se salvó. Hubo algunos heridos, pero ninguna baja, dijo el hombre. Ruby tarareó. Eres Tornemane, ¿verdad? El hombre levantó una ceja. ¿Cómo lo supiste? No lo sé. Tu ropa te da un aire de importancia comparado con todos los demás aquí, dijo Ruby. Ah, bueno, supongo que las viejas costumbres son difíciles de eliminar. Pero sí, Bram Tornmane a su servicio, saludó el elegante cazador, aunque era diferente del saludo adlesiano, con el puño derecho sobre el corazón en lugar del saludo militar habitual. Lamento que haya tenido que verme así. Esos 4 no son más que bandidos. ¿De acuerdo? Pero eso aún plantea la pregunta, empezó Ace. ¿Quiénes son? Pícaros. Mercenarios. Se burlan de la Academia Atlas llamándose Equipo Brir, explicó Tornmane. Ofrecen protección a aldeas como la nuestra, por un precio. Un precio exorbitante. Probablemente intentaban desacreditarnos a mí y a mis guardianes, demostrar que son mejores que nosotros. ¿Cazarrecompensas, eh? Eso explica parte de su descaro, dijo Celes. Bueno, nos facilitaron el trabajo, así que no puedo quejarme. Debo decir que es fantástico que hayas estado operando algunos servicios aquí. Es agradable ver a alguien ocupándose de los empleos que quienes buscan trabajo suelen pasar por alto, dijo Rex. Tenía sentido, explicó Tornmane. De lo contrario, ¿de qué servían todos esos regímenes de entrenamiento de ACEOP? Escuché que no funcionó, dijo Ben. Por desgracia, sí. Pero esa historia no viene al caso, empezó Tornmane, pero se quedó callado al ver los restos junto al molino. El excazador se acercó y lo examinó, recogiendo uno de los pedazos rotos y dándole vueltas en la mano. ¿Qué es esto? Preguntó el aspirante a ACEOP. Esperábamos descubrirlo nosotros mismos, preguntó Ruby. Encontramos otro en las montañas al norte de Manile. ¿Lo reconoces? No, en absoluto. Te diré algo. Me encargaré de ello, me aseguraré de que el general vea esto personalmente. Al menos, todavía me llevo bien con él. ¿Te importa si nos llevamos un trozo para analizarlo? Preguntó Ben. Mi Omnitrix está un poco estropeado, y me pregunto si esta cosa es la responsable. ¿HM? Ah, claro, dijo Tornmane. El exagente adlesiano le entregó una pieza del dispositivo a Ben, dejando que el portador del Omnitrix tomara algo. La pieza en sí estaba increíblemente retorcida y destrozada, gracias a la enorme presión que el Megoliat ejercía sobre ella. Pero, claro, la mayor parte del orbe estaba en un estado lamentable. Saluda al general de mi parte cuando lo veas, ¿quieres? Preguntó Tornmane. Lo haremos, señor, saludó Ben. Deberíamos colaborar en este caso, si cree que le ayudará. Si puedo ofrecer mis servicios, lo haré. Por ahora, tengo una aldea que supervisar, asintió Tornmane y devolvió el saludo para despedir al equipo. El grupo dio media vuelta y emprendió el regreso a la manta para poder regresar a Atlas y darle al general su propio informe de todo. Quizás tendrían un respiro y Pietro habría terminado de reconstruir el primer orbe que encontraron. Sin embargo, mientras el grupo se alejaba, Tornmane examinó otra pieza del dispositivo, dándole vueltas en sus manos y tarareando sus pensamientos.